que en esta mañana queremos, a la luz de la palabra y teniendo como telón de fondo la historia de la iglesia acá, poder revisar lo que el Señor nos quiere decir en cuanto a la misión de la iglesia. Esto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con cuál es la misión de la iglesia, cuál es la tarea que el Señor nos ha encomendado. Yo amo con pasión la misión de la iglesia y he dedicado estos años de mi vida a proclamar y a lanzar al viento en todo lugar que voy en qué consiste, cuál es la misión, cuál es la tarea que tenemos como iglesia del Señor. Y claro, lo vamos a mirar, quiero que lo revisemos en un pasaje que es muy conocido, que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, los versículos 12 al 16, solamente 5 versículos que están allá, ¿verdad? Y en los cuales vamos a recapacitar en esta mañana en cuanto a lo que significa la tarea de la iglesia. En sus Biblias impresas o en sus teléfonos, les ruego que me sigan, no miren el partido de fútbol de este momento, ¿verdad? Hoy en día ya uno no sabe como pastor qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero síganme, por favor, que quiero leer allí en Mateo 4, versículos 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret. Luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zebulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. En otras versiones dice, en Galilea de los gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Son solamente 5 versículos hermosos de la palabra del Señor. Que Él bendiga su palabra en esta mañana. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, para mí fue un descubrimiento. Yo largamente he mirado y he leído muchas veces estos versículos que son tan preciosos, pero nunca me había dado cuenta, no había mirado en detalle, que casi que parece una clase de geografía. El gran énfasis de estos versículos radica en algunos elementos geográficos, ¿no? Se habla de lugares específicos, se habla de mares, se habla de ríos, ¿no? De las 101 palabras que tienen estos versículos que hemos leído, 40 tienen que ver con elementos geográficos. Y eso me ha impactado a mí tremendamente al leerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, la palabra Galilea, que corresponde a la provincia del norte de lo que era Palestina, Israel, aparece 3 veces en estos versículos. La palabra tierra aparece en 2 oportunidades. Las regiones de Neftalí y Zabulón, que son 2 de las regiones en Israel donde habitaron las tribus de Neftalí y Zebulón, aparecen en 2 oportunidades estas 2 frases. Y también se nos dice en este pasaje que esta Galilea estaba cerca del río Jordán, cerca del mar de Tiberíades, ¿no? Hay una cantidad de elementos geográficos, como si el evangelista quisiera dejarnos claramente en nuestra mente que Galilea, que esta tierra en particular, tiene un significado muy especial. Y yo me he preguntado, lógicamente, ¿por qué este énfasis geográfico tan marcado? ¿Qué tiene que enseñarnos? Y esta es una pregunta clave que quiero compartir con ustedes. ¿Qué tiene que enseñarnos esta tierra a nosotros en nuestro tiempo? ¿Qué tiene que enseñarnos? ¿Qué tiene que ver con nosotros una tierra milenaria de tantos siglos atrás y que sin embargo el Evangelio enfatiza de tal manera? De otro lado, amados amigos, hermanos, vivimos en un momento de la historia cuando nuestra tierra, y ahora vengámonos 21 siglos de para acá, gime con profundos dolores. Gime con guerras y conflictos en todas las latitudes del planeta. Gime con el cambio climático que amenaza la estabilidad de la naturaleza en su conjunto. Gime con la perspectiva que no quisiéramos de una guerra nuclear. Gime con la polarización, la violencia verbal en las naciones, la radicalización
en los partidos políticos, en las clases sociales. Gimen las economías afectadas, temerosas con la inflación, con el crecimiento en el precio de los productos y con tantas otras cosas que ustedes conocen mejor que yo y que podríamos enumerar en esta mañana. Vivimos en un momento trascendental de la historia. Vivimos en un momento de tremenda urgencia. Vivimos en un momento en que no podemos caminar por nuestras calles como si nada pasara, sino que estamos frente a circunstancias supremamente complejas y difíciles. Y entonces, de nuevo frente a esto, ¿qué tiene que decirnos esta tierra de antaño, esta tierra de Galilea, de la cual nos está hablando aquí el evangelista en este pasaje del libro de Mateo? Vamos a mirar entonces 3 características que esta tierra tiene, pero 3 características que tienen que ver de una manera muy importante con la tarea que Dios nos ha encomendado, con la misión que Dios ha colocado en nuestras manos. Qué lindo sería, y es mi oración en esta mañana, que podamos preguntarnos, pero ¿cuál es la misión de la iglesia? De repente casi que me gustaría hasta hacer un examen y no para que nadie se sienta mal y decir, ¿cuál es la misión de la iglesia? Más allá de venir el domingo a las 12 del día, ¿cuál es la misión de la iglesia? Más allá de reunirnos en un grupo pequeño o asistir a un grupo de damas o de caballeros, ¿cuál es la misión de la iglesia? Y estoy seguro que ustedes tendrían excelentes respuestas. Estoy seguro, proclamar el evangelio, darle gloria al Señor, edificar a los creyentes, ver vidas transformadas. Todo eso es parte de ello. Pero miremos en particular lo que esta tierra milenaria de Galilea, como nos la presenta en el evangelio, tiene que decirnos. Antes de la primera afirmación de lo que es esta tierra, estaba pensando en algo. Yo soy colombiano y en mi país, no voy a decir aquí porque no me quiero comprometer, pero voy a animarles a que vayan pensando, en todos los países hay alguna sección, alguna región del país, alguna provincia, estado, a la cual la miramos con cierto desprecio. ¿De acuerdo? ¿Están sincronizados conmigo? Los peruanos, los ecuatorianos, los colombianos, de todas partes, ¿verdad? Vayan pensando, ¿cuál es esa parte de su país de la que hacemos bromas, nos burlamos, ¿no? Yo estoy viendo unos paisanos míos colombianos y ya sé lo que están pensando, porque lo tenemos claro, muchos de nosotros, seguramente para los ecuatorianos. Me di cuenta que aún los canadienses, en todos los países, hay una región que dicen, esos pobrecitos, ay, esos bobitos, y hacemos bromas y nos burlamos y nos reímos. ¿Ya pensaron ustedes? ¿Alguien se anima? No. No vamos a decir, déjelo ahí en la mente, ¿verdad? Pero simplemente cuando pensamos eso nos sirve, y lo vamos a mirar en la palabra, como la primera característica de la tierra de Galilea era que era una tierra de los despreciados. Creo que tenemos un mapa por ahí, no tengo aquí, sí, aquí lo tengo. Bueno, me pusieron, aquí tenemos un mapa y es bueno que nos familiaricemos con los mapas. De paso les digo que cuando yo estaba estudiando matemáticas, mi maestra fue mi madre. Ella me enseñó las tablas de multiplicar, ¿no? Me las enseñó con mucha sabiduría. Y ella me decía siempre, hijo mío, cuando vayas a estudiar matemáticas, papel y lápiz. No se me olvida nunca eso. ¿Me permiten decirles algo? Cuando vayan a estudiar la Biblia, mapas. ¿Se han dado cuenta usted que la Biblia está llena de información geográfica? Que es absolutamente fundamental entenderla para que tengamos una comprensión adecuada de lo que estamos leyendo. En ese caso, por ejemplo, tenemos el mapa de lo que era Israel en los tiempos de Jesús. Y ustedes ven que en la parte inferior está la provincia de Judea, cuya capital era la capital de Israel, Jerusalén. Y muy cerca de Jerusalén hay otra ciudad muy conocida, ¿verdad? Lo alcanzan a ver desde allá. Es la ciudad de Belén. Es famosa por algo Belén, ¿verdad? Porque fue la ciudad de David donde nació el Señor Jesús. Pero luego cuando seguimos hacia arriba, hacia la parte superior, encontramos la provincia de Samaria. ¿Alguien recuerda por qué es famosa Samaria? ¿Alguien recuerda las relaciones que tenían los samaritanos con los judíos?
Muy difíciles, ¿verdad? Ese es otro problema que tenemos hoy en nuestros tiempos. ¿Se ha dado cuenta que eso pasaba en la antigüedad y sigue pasando? Y en todos los países del mundo también hay rivalidades entre las provincias, ¿no? Ahí sí puedo decir, ¿no? Va uno a Ecuador y entonces los de Quito y los de Guayaquil. Y va uno al Perú y entonces están los de Lima y los de la República Independiente de Arequipa, ¿verdad? Siempre rivalidades. Y entonces, Samaria, la voy a describir esta mañana aquí, estamos en clase de geografía, como la tierra odiada. Realmente los judíos, que se creían judíos de Judea, de ahí viene la palabra judíos, de Jerusalén, detestaban a los samaritanos. Y no tenemos tiempo en esta mañana para exponer acá, quizás muchos de ustedes saben las razones para ello. Ya se imaginan ustedes el escándalo que fue para los judíos cuando Jesús les habla del buen samaritano o de la mujer samaritana, ¿no? Y cuando les da la comisión a sus discípulos y les dice, y me serán mis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir entonces que seamos sus testigos en Samaria? Quiere decir que vayamos al sitio donde está la gente que más trabajo nos cuesta y a la que aún podemos llegar a odiar. Tremendo, ¿verdad? Qué claves que hay allí acerca de la misión de la iglesia. Pero si seguimos hacia el norte, en ese verde más profundo encontramos la provincia de Galilea. Y allí vemos una ciudad que se llama Capernaum, que está a orillas, ese cuerpo de agua que está allí es el mar de Galilea o el lago de Galilea o el mar de Tiberíades. Y ustedes ven que el hilo de agua que corre hacia el mar muerto, hacia el sur, es el río Jordán. Galilea, de la que estamos hablando esta mañana, una provincia en el norte de Israel, y se nos fue en la gráfica el nombre de la ciudad que está ahí abajito de Capernaum, que tal vez ustedes la recuerdan, sobre todo en época navideña, o leyendo los evangelios, la ciudad de Nazaret. Nazaret. ¿Cómo nos está yendo con la clase de geografía bíblica, verdad? Pero cómo nos ayuda al mismo tiempo, ¿no es cierto? Por eso es que de verdad, de corazón les animo que cuando leamos la Biblia tengamos un mapa a la mano, porque vamos a entender muchas cosas al observar los accidentes geográficos, como lo hemos visto esta mañana en este texto que hemos leído. Ahora, Galilea le ha llamado en primer lugar, recuerden, la tierra de ¿qué? Samaria era la tierra de ¿quién? De los odiados. Y Galilea, la tierra de los despreciados. Ahora, ¿por qué dice usted eso, Ricardo? ¿Por qué, pastor, está usted diciendo que es la tierra de los despreciados? Hay varios pasajes en el Evangelio, los voy a mencionar rápidamente, ustedes no tienen que buscarlos, como por ejemplo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 52, cuando los fariseos le preguntan a Nicodemo, ¿eres también tú Galileo? Ahora, cuando leemos sin mirar estos aspectos que estoy comentándole, uno lo lee seguido, ¿eres tú Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Me permiten decirlo como se lo decían? ¿Eres tú también Galileo? ¿Eres tú Galileo? ¿No es que no te has dado cuenta que de Galilea no ha salido ningún profeta, no se ha levantado ningún profeta? ¿Notan algo en mi tono? ¿Verdad? ¿Por qué será una tierra despreciada por los judíos de sangre azul, por los judíos de Judea? En el mismo capítulo, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 41, la multitud en la fiesta en Jerusalén, allí en Jerusalén, en la capital de Judea, se preguntaban, dice este pasaje, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No? Lo hemos leído muchas veces, pero la entonación nos ayuda a ver la manera en que los judíos de Jerusalén se acercaban. ¿Cómo así? No me vengan con esa historia. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Y así podemos ver otros pasajes muy interesantes, ¿no? En Mateo capítulo 21, versículo 11, la multitud a la entrada de Jesús, triunfante a Jerusalén, declara deslumbrada y sorprendida, wow, este es Jesús, el profeta de Nazaret, el profeta de Galilea. Y más adelante, en Mateo 26, versículos 69 y 73, me encanta este pasaje.
Porque recuerdan ustedes el apóstol que le prometió a Jesús que lo seguiría hasta, no solo hasta la cárcel, sino hasta la muerte. ¿Recuerdan quién era? Pedro, ¿verdad? Y el Señor le dice, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, ¿verdad? Y cuando él está siguiendo a la distancia y en el proceso de negarle, se acerca a alguien y le dice, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Ahora, ¿den ustedes cuenta cómo están identificando a Jesús? ¿Jesús qué? El Galileo. Y un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a duda, tú también eres un Galileo, porque hasta tu manera de hablar te delata. Qué contemporáneo, ¿verdad? Los acentos, la manera que hablamos, ¿no? Uno llega a alguna parte y me viene a hablar y dice, ¿usted dónde es? Como ya llevo mucho tiempo viviendo en Houston, los Estados Unidos, me dicen, no me queda como tan claro. Debe ser usted como mexicano, ¿no? Y me empiezan a adivinar, ¿no? Pero de repente viene alguien y se me para al lado mío y dice, María, por Dios! Y dice, no, ese sí es colombiano. No, porque nos vamos identificando por los acentos. Pero aún por el acento muchas veces expresamos el desprecio que podemos sentir por las personas. No, es que apenas usted hablé, me di cuenta que era Galileo, que usted era uno de estos que andan con Jesús el Galileo, al que estamos crucificando. Un versículo más, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 7. El día de Pentecostés, ¿recuerdan ustedes Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo los que estaban allí? Y los discípulos se pusieron en pie y Pedro habló a la multitud y empezaron a hablar varios y hablaron en lenguas. Dice que la gente se preguntaba, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Uno logra captar el sentido de desprecio que experimentaban los judíos de Jerusalén, los judíos de Judea, por los galileos. Esta es la tierra de los despreciados. Como también los despreciados tienen un lugar central en el corazón de Dios, desde el Evangelio hasta los días en que estamos viviendo. Y tienen un lugar central también en la tarea que el Señor nos ha encomendado, en la misión de la iglesia. Ahora, pero hay otra cara de la moneda en cuanto a Galilea, ¿no es cierto? De otro lado, esta tierra es la tierra que le da el nombre al Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Jesús de Belén? ¿Cómo se les conoce a él? Jesús de Nazaret. ¿Dónde queda Nazaret? En Galilea. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del maestro de Judea? No. Oímos hablar del maestro de Galilea. Increíble, ¿verdad? Galilea llega a ser el centro del ministerio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Capernaum es la base desde donde Jesús se mueve a orillas del lago de Tiberíades para su tarea de proclamar las buenas de salvación. ¿De dónde eran sus discípulos? Todos galileos. Todos de la tierra de los despreciados. Es que, amados, aquellos que son depositarios del desprecio humano son también los depositarios de la bendición de Dios. Cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de anunciar, cuando hablamos de la misión de la iglesia, la tarea de la iglesia, Dios se ha dignado poner en manos de los sencillos, de los humildes, de los que no tienen muchas veces una categoría dentro de los estatus sociales, el proclamar su palabra, el proclamar su evangelio. Me está fallando la voz, pero bueno, seguimos con ánimo. Primero entonces, Galilea, la tierra de los despreciados. Miremos la segunda categoría. Creo que está ya también en sus pantallas. Le he llamado Galilea, la tierra de los extranjeros. En varias de las versiones, tal vez en la suya, se dice Galilea ¿de qué? De los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles en la época de Jesús? Eran todos aquellos que no eran judíos,
que no pertenecían al pueblo escogido de Dios, que eran extranjeros. Y frente a ellos los judíos de Judea otra vez se sentían muy orgullosos. Somos los escogidos de Dios. Pertenecemos a ese pueblo separado de Dios de manera tan especial. Y por supuesto que el pueblo judío tiene un rol especialísimo en el corazón de Dios. Pero Galilea es la tierra de los extranjeros. Y a todo lo largo de la historia de Israel, a Galilea se le conoció como una tierra habitada ampliamente por personas de diferente origen y raza, por muchos extranjeros que vivieron allí. Les doy algunos datos de información. En el libro de los Jueces, en el capítulo 1, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida y fue conquistada esta tierra, las tribus de Neftalí y Zabulón recibieron la zona de lo que hoy es Galilea. Pero nos dice el libro de Jueces que fracasaron los de estas tribus en expulsar de esa tierra a los cananeos. Y que los cananeos, los habitantes originarios de esta tierra, se quedaron desde entonces a vivir con ellos. O sea que ya desde el puro inicio de la historia de Galilea, esta ya es una nación mezclada. Hay una mezcla de razas, hay una presencia de extranjeros allí. En el primer libro de los Reyes, capítulo 9, se nos dice que Salomón, que tenía mucho dinero, era muy rico, después de que construyó el templo, que recibió ayuda de muchas personas, oro, materiales preciosos, madera de los árboles del Líbano, en un acto de gratitud al rey de Tiro, que le había mandado algunos elementos para la construcción del templo, como era tan generoso, decidió regalarle 20 ciudades en Galilea. ¿Qué tal esos regalos, no? Es como cuando paso por el Parque del Retiro y me doy cuenta que era el parque donde jugaban los hijos del rey. Que luego, generosamente, en la antigüedad, no hablo en estos tiempos, fue regalado a la Municipalidad de Madrid. Era el patio de juego de los niños, ¿no? Este rey, Salomón, le regala, oye, amigo, rey de Tiro, estoy tan agradecido contigo que me apoyaste cuando estaba construyendo el templo. En gratitud te regalo 20 ciudades de Galilea. ¿Y saben qué pasó cuando el rey de Tiro fue allá? Dijo, no me gustan, son muy feas. Léanlo, está en su Biblia. Está allí en el libro de los Reyes de Israel. Cuando los asirios, más adelante en la historia de Israel, atacan al reino del norte, Galilea fue la primera zona en caer en manos de ellos. ¿Saben ustedes qué hacían los asirios y luego los babilonios? Cuando conquistaban una nación, eran muy inteligentes. Cogían a la gente de esa nación, vamos a decir que eran ecuatorianos y colombianos. Entonces los asirios vienen y conquistan Ecuador, Quito, Guayaquil, ¿no? Y cogen a todos los ecuatorianos de ahí y se los llevan para Colombia. Y cuando conquistan a Colombia, todos los bogotanos, caleños, barranquilleros de Medellín los cogen y se los llevan para el Ecuador. ¿Con qué fin? Con debilitarles, con sacarles de su ambiente natural. Pero ¿qué significó esto para la historia que estamos mirando en esta mañana? Que como producto de la invasión asiria, muchos habitantes de otras naciones fueron movilizados, hicieron de Galilea su lugar de residencia. Vayan sumando los cananeos, ¿verdad? Vayan sumando el rey de Tiro, que se apoderó de 20 ciudades como regalo de Salomón. Ahora tenemos los que los asirios movilizaron hacia allí. Y nos vamos dando cuenta que ya en este momento Galilea se empieza a parecer a Madrid. ¿No es cierto? Yo quisiera, por ejemplo, preguntar en esta mañana de cuántas nacionalidades hay aquí. Y seguramente que 7, 8, 9, 10. En mi iglesia en Houston tenemos personas como de 19 nacionalidades. Seguramente que aquí hay un número similar. Galilea es la tierra de los extranjeros. Es la tierra de los gentiles. Y es la tierra de esos extranjeros y de judíos mezclados. Y hay mucha gente que no le gusta lo mezclado. Ay, no, lo mezclado es barato. Yo soy fino. Yo soy de pura raza. ¿No se ha dado cuenta usted?
Lo mezclado es de segunda categoría, ¿no? Y Galilea era de segunda categoría a los ojos de los arrogantes y fanáticos de primera línea judíos de Jerusalén. Estoy seguro que ustedes no han mirado estas dimensiones en el Evangelio, ¿verdad? Y de ahí era no el maestro de Judea, sino el maestro de Galilea. No Jesús de Belén, sino Jesús de Nazaret, tampoco Jesús de Jerusalén. Ciudadanos de segunda categoría. ¿No es así como nos hemos sentido nosotros muchas veces? Y no vengo esta mañana aquí para promover resentimientos. Tengo un corazón muy agradecido al país donde vivo, donde soy inmigrante, los Estados Unidos, que me ha bendecido grandemente, como seguramente muchos de ustedes tendrán una tremenda gratitud a esta nación de España que nos ha cobijado, que nos ha bendecido de tantas maneras. Pero lo que sí es claro es que cuando somos inmigrantes experimentamos una cantidad de situaciones, emociones y sentimientos que son difíciles, que nos hace sentir muchas veces de segunda categoría, que llegamos a un lugar y no sabemos cómo pedir algo, que no sabemos qué palabras se utilizan. Ese es el sentimiento que muchas veces hemos tenido. Eso es lo que hemos experimentado de la realidad muchas veces en carne propia. Ahora, Galilea significa por sobre todo algo que yo quiero que ustedes se graben en su corazón, más que cualquier otra cosa. Galilea significa el anticipo de un mensaje de salvación que no está reservado solamente a los judíos, sino que al ser rechazados por estos, es predicado a los gentiles de todo el mundo para salvación a las naciones. Galilea significa que hoy tú y yo conocemos a Cristo porque ese evangelio fue predicado a las naciones. A todo hombre y mujer sin distingo de raza, de condición social, económica. Eso significa Galilea, Galilea de los extranjeros, Galilea de los gentiles. Y lo dije en otra oportunidad aquí en España, no sé si lo dije aquí, pero en alguna de las iglesias, y lo escribí aquí en mis notas. Estoy convencido, al revisar la historia, que el evangelio de Jesucristo ha viajado siempre en las maletas de los inmigrantes y de los refugiados, de los extranjeros y de los gentiles, de los misioneros en todos los tiempos. Así nació la iglesia primitiva. Fueron estos pescadores galileos los que viajaron y llegaron a todos los confines del Imperio Romano. Fueron en las sinagogas de los judíos donde primeramente se predicó en las ciudades del imperio el evangelio. En las sinagogas de aquellos que habían emigrado por la persecución política. De aquellos hombres y mujeres que movidos por muchas fuerzas salieron a buscar un horizonte y una esperanza en otros lugares. Y estoy convencido que en las maletas de los inmigrantes, en tu maleta y en la mía, viaja el evangelio de Jesucristo. Viaja el evangelio de la esperanza. Galilea es entonces la base de operaciones de Jesús. Es el lugar de los pescadores galileos que van por el mundo llevando el evangelio. Es así como se forma la iglesia primitiva y es así como en buena medida funciona la iglesia hoy. ¿Ustedes se han dado cuenta cuál es la esperanza para Europa en términos de la fe? Ustedes se han dado cuenta, los estudiosos de misiones dicen que hay tres cosas que están haciendo un cambio en Europa. Como les digo, me gusta estudiar la misión de la iglesia. Hay tres fuentes a través de los cuales el evangelio está llegando a las naciones europeas. La primera, las iglesias de los inmigrantes. La segunda, grupos de jóvenes. Y la tercera, grupos de plantadores de iglesias. Y qué maravilla, en esta mañana me volteé y le dije a mi esposa, mirando a las sillas, veo tantos jóvenes. Y daba gracias al Señor por ello. Y doy gracias al Señor y me siento honrado porque esta iglesia recoge las tres categorías. Es una iglesia de inmigrantes que han venido de todas las naciones con muchas luchas, con muchos desafíos y dificultades, pero que en esta mañana estamos aquí juntos adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta es una iglesia de jóvenes. Jóvenes, qué lindo. Les felicito, les animo. Les ha tocado vivir en tiempos oscuros y difíciles en esta sociedad.
pero con Cristo en el corazón tenemos esperanza y somos una señal de esperanza, de vida, de reconciliación para un mundo sin esperanza. Y también, como lo dije mirando la historia de esta iglesia, una iglesia de plantadores. Una iglesia que a los 2 años y 3 meses ya había plantado su primera iglesia, que 5 meses más tarde había plantado su segunda iglesia, y que hoy en día 19 sedes en 3 naciones es el producto de lo que aquí nació un día con ustedes. Por eso me siento profundamente honrado de estar esta mañana aquí. Bueno, hay una tercera categoría, ya debo terminar porque ya el pastor allá me está mirando un poco así raro. La primera entonces, ¿qué? Tierra de despreciados. La segunda, tierra de extranjeros. Y la tercera, Galilea, la tierra de la oscuridad y de la muerte. Ese versículo 16 me impresiona muchísimo. Dice, la gente que estaba en oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra, escuchen, en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Galilea era una tierra de oscuridad y de muerte. De oscuridad en la época del profeta Isaías, que escribe estas palabras que el evangelista Mateo está tomando, porque estaban bajo el yugo de los asirios, un pueblo bárbaro, violento, agresivo, sanguinario. Y los galileos tuvieron que sufrir todo el peso sobre sus hombros de esta conducta violenta y sanguinaria. Había gran oscuridad en la época del profeta cuando escribe en el capítulo 9 de su libro que esta era una tierra de oscuridad, una tierra de sombra de muerte. Y luego, en la época del evangelista y en la época de Jesús, era el imperio romano. Inclusive en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que se levantaron, se rebelaron contra los romanos bajo el liderazgo de un hombre que se llamaba, ustedes lo pueden buscar ahí en Hechos capítulo 4, se llamaba Jesús, pero no de Nazaret, se llamaba Jesús el Galileo. Fue un revolucionario que se levantó y dice que muchos lo siguieron, pero finalmente el poderío romano le matan. Y como producto de eso se derrama una horrenda violencia, una horrenda persecución, una tremenda oscuridad. Y por sobre todo, el yugo más grande que trae oscuridad y que trae muerte, sombra de muerte, es el pecado que en cualquier tiempo de la historia afecta nuestras vidas y llenan al mundo de oscuridad. Amados, vivimos en un mundo oscuro. ¿Están de acuerdo conmigo? Vivimos en un mundo de sombra de muerte. Pero si yo termino ahí, ustedes van a decirle al pastor Vicente, jamás vuelva a invitar a ese señor a predicar en nuestra iglesia. Salimos deprimidos. Nos habló solamente de gente despreciada, gente golpeada, gente de muerte, gente oscura. Cuando tú estás enfermo, te empiezas a sentir mal, vas al médico y para que te puedan aplicar un tratamiento que te sane, necesitas un buen diagnóstico. ¿De acuerdo? Si no tienes un buen diagnóstico, estás en problemas. Lo que he querido esta mañana, de alguna medida, a la luz de la palabra, es compartir un diagnóstico de lo que es la realidad. Un mundo difícil, un mundo oscuro. Amados, vivimos en un momento muy difícil de la historia. Acabo de leer un libro publicado recientemente, en las últimas semanas, por un gran escritor, un especialista en el Nuevo Testamento, en el cual él dice, afirma con cifras, con datos, que nunca en los últimos 100 años el mundo estaba viviendo una crisis de la magnitud que estamos viviendo. Nunca estábamos ante tantos peligros y ante tantas dificultades. Bueno, pastor, pero díganos algo bueno. Termino esta mañana. La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Esa es la esperanza de nuestra tierra hoy también. Yo coloqué como título a mi mensaje, el renacer de la luz.
Porque lo que he compartido en esta mañana, en las palabras del profeta Isaías, es el comienzo del relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está el evangelista Mateo anunciando al citar al profeta es el comienzo del ministerio terrenal de Jesucristo en esta tierra. Cuando Jesús fue por los caminos de Galilea y luego más tarde de Judea, proclamando la esperanza que tenemos en Él. Y ahí en el Evangelio de Juan, como me gustan esas palabras de Jesús cuando dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amados, tenemos el inmenso privilegio de proclamar el nombre de Jesús. Si tú estás aquí esta mañana y viniste con una maleta, no la deshagas. No la guardes en un closet, porque nuestro desafío es ir a las naciones. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la tarea de la iglesia. Y seréis mis discípulos en Jerusalén, en Judea, en Galilea, hasta el fin, hasta el confín de la tierra. Dios nos ha entregado ese remento precioso de presentar a Jesús, de compartir el nombre de Él, de compartir la esperanza, de contarle al mundo que Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y que en Él tenemos esperanza y que en Él hemos sido transformados. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana han sido bendecidos con la presencia de Jesús? ¿Cuántos se sienten transformados en sus vidas? ¿Cuántos están dispuestos a salir y contar al mundo que en Jesús tenemos esperanza? A nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. No nos engañemos cuando vemos las gentes en las calles que parecen que lo tienen todo. Pero como le decía yo a mis hijos cuando eran pequeños, si piensas tenerlo todo y no tienes a Jesús, no tienes nada. Y si crees no tener nada, pero tienes a Jesús, lo tienes todo. Esta iglesia empezó así y ha seguido así. Yo les animo y casi que me sentiría llamado en esta mañana, tocado a desafiarles, casi que de manera personal, a que nos dispongamos, a que no nos acomodemos. ¿Me permiten decirles eso? Tener esa osadía, porque algo que nos pasa como creyentes, amados, se los digo con todo mi corazón, es que nos vamos acomodando. Nos vamos aferrando a la silla, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pastor en Colombia de una iglesia grande y algunas de las personas, alguna vez vino alguien y me dijo: pastor, no hable tanto de esas cosas, que hay que abrir grupos pequeños y todo. No se daña la iglesia. Si a mí me gusta aquí con mis amigos. Llevamos 17 años con nuestro grupo, somos 5, uno se murió, otro se cambió, pero pasamos tan rico. No nos dañe la iglesia trayéndonos otra gente. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Se te está dañando la iglesia? ¿Verdad que no? Esta es una iglesia linda y por eso estoy privilegiado en esta mañana de compartir eso. La tierra de los despreciados, la tierra de los extranjeros, la tierra de muerte y de oscuridad, la tierra donde está brillando y seguirá brillando la luz de Cristo. Que Dios nos ayude a proclamar el nombre del Señor. Acompáñenme en oración. Padre, gracias te doy esta mañana por el privilegio. Y ahora mis hermanos saben que lo digo de todo corazón. De estar en este púlpito, en este lugar, en compañía de una iglesia que siente pasión por tu evangelio. De una iglesia que ha enviado a sus hijos a las naciones. De una iglesia que no cesa de contar a un mundo de oscuridad que en ti tenemos luz, que en ti tenemos esperanza. Bendícela, Señor. Bendícela. Con todo mi corazón te pido que no se acomode. Te doy gracias, Señor, por esa segunda reunión ahora de los domingos en las noches.
Te doy gracias por ese grupo en esas reuniones que se está entrenando para hacer la avanzada de nuevas iglesias plantadas en otros lugares, ojalá de Madrid, de España, ¿por qué no del mundo entero? Y te pido algo, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea tocando corazones de personas acá, a los que tú les estás diciendo, no coloques en un rincón tu maleta. Necesito que te prepares. Necesito que, como los 20 hombres y mujeres que ayer empezaron el curso de plantadores de M4 Ready, te prepares. No quiero que te acomodes. Te necesito. Eres parte de mi ejército. Quiero enviarte a las naciones. Quiero que, como aquellos humildes pescadores galileos despreciados, tú vayas y cuentes en el poder de mi espíritu que yo soy la luz del mundo y que la oscuridad no prevalece sobre la luz, sino que la luz la vence y prevalece sobre ella. Bendice a cada vida que se siente inquieta y motivada, Señor. Oro por jóvenes, oro por chicos jóvenes, hombres y mujeres, a quien tú les estás diciendo esta mañana, te necesito, te envío a las naciones. Gracias, Señor. Oro con gratitud en tu santo nombre. Amén. Amén.